Muy bien, muchas gracias, Isaac. Buenas chavos, buenas noches. Dios les bendiga. Es un gusto de nuevo tener la oportunidad de poder compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Por ahí tuvimos algunos inconvenientes con algunos hermanos que les tocaba la clase, pero que no pudimos acomodar. Pero bueno, se da la oportunidad y hay que aprovecharla al máximo. Vamos a tener una meditación, muchachos. Déjenme comparto la pantalla. Permítanme. Muy bien. Sí se ve la pantalla de presentación, ¿verdad, Isa? Está cargando, bueno, se ve en blanco. Ah, sí, 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 está bien. Muy bien. Muchachos, vamos a comenzar con una lectura. Quisiera que me acompañaran, por favor. Vamos a tener una lectura. Ahí en Mateo 22, capítulo 22, versículo 15. Mateo 22, 15 al 22. Vamos a tener una lectura, se los voy a estar compartiendo aquí en la pantalla. Y es un momento de la historia en la cual Cristo va a la iglesia y suceden unos acontecimientos. Vamos a dar lectura y vamos a analizar un poquito de ahí al respecto. Dice de la siguiente manera. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Muy bien, muchachos. Encontramos una parte en la historia de la palabra de Dios en la cual se juntan un conjunto de fariseos, ¿verdad? De herodianos, en los cuales quisieran y querían tentar a Cristo haciéndole una pregunta. Pero lo importante aquí, lo que quisiera que tuviéramos en mente es esta respuesta que les dio nuestro Señor Jesucristo. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo cual, vamos a tener una meditación esta noche que va a llevar por título, Dad pues a César lo que es de César y a Dios, y lo vamos a dejar así, en 3 puntitos. Dad pues a César lo que es de César y a Dios, y así lo vamos a comenzar. Primero que nada, en la escritura, muchachos, nos menciona que es, dad pues a César lo que es de César, es dar la autoridad, dar a la autoridad, perdón, lo que le corresponde a la autoridad. Es una pregunta, ¿qué le corresponde a la autoridad? Quisiera que me pudieran ayudar a comentar, por favor. Isaac, si puedes habilitar los audios. ¿Alguien que me pudiera apoyar? ¿Manos? ¿Alguien quisiera comentar? Yo, A ver, ahí va. una de las cosas que he como estado trabajando en mí en este tiempo es pensar que yo lo aplico para mí, uno tiene que aprender a ser un buen siervo ¿Ah? y eso no siempre significa estar de acuerdo Ok, muy bien. y no significa que te encante lo que te piden. Mientras te piden algo que no contradiga a Dios, Ok, si Dios mismo te ordena que des honra a tu autoridad, no significa que te tengas que siempre sentir contento por lo que te pidan, para entonces estar dispuesto como buen siervo a responder, a dar buena respuesta a lo que se te está solicitando de buena forma, de buena gana, como para Dios, ¿no? es correcto. Muy bien, muchas gracias. Vi que el hermano Jorge Espinal también tenía un comentario, hermano Jorge. Bueno, con relación a dar la autoridad, lo que le responde a la autoridad, según el contexto se refiere a los impuestos. Ok, muy bien. Gracias. Así es. Más que nada también, muchachos, hermanos, gracias a este hermano Jorge por
por ayudarnos a compartir su opinión. También lo que se refiere mucho a las escrituras en este mensaje es dos puntos, respeto y cumplimiento, ¿verdad? Respeto a las autoridades, como lo mencionaba Alba. Nos gusta o nos gusta, a veces tenemos que cumplir ciertas cosas. Obviamente hay un punto de hasta dónde, pero también refiere a cumplir, como lo mencionó nuestro hermano Jorge Espinal, cumplir con los impuestos, cumplir con todos estos decretos que nos menciona. Y la Biblia, muchachos, nos hace mucho hincapié en estas cuestiones. Y a veces son puntos que pasamos por alto. A veces dejamos de lado las cosas que las autoridades nos dicen. A veces no queremos cumplir o a veces, mejor dicho, no cumplimos con lo que nos piden las autoridades porque pensamos que hay que flojera, no debemos de cumplirlo todo o yo no estoy de acuerdo y no voy a cumplir. Y esto es incorrecto, esto está en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice Romanos, vamos a tener una lectura, Romanos 13, 1 al 7. Ahí están dos versículos, vamos a leerlos. Del 1 al 7, dice la siguiente, 13, 1 al 7, permítanme tantito, aquí lo busco. Muy bien, dice de la siguiente manera. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué es lo que nos quiere referir estos versículos que acabamos de leer, muchachos? Principalmente lo que nos decía ahorita nuestro hermano Jorge Espinal. Debemos de tener en mente que las autoridades están porque Dios permite que estén. Lamentablemente, hay circunstancias en las que países están pasando por un momento muy difícil, momentos difíciles en los cuales las autoridades no están gobernando de la mejor manera, si lo queremos ver de esa manera, o están pasando momentos difíciles por sus autoridades. Pero muchachos, debemos de entender que si están ahí es porque Dios lo está permitiendo. Eso es un punto muy, muy importante que hay que entender. Dios está permitiendo que ellos estén ahí, por lo cual tenemos que sujetarnos. Sea difícil, sea muy difícil lo que nos están pidiendo o quizás la forma de gobernar nos vaya a afectar, quizás en lo económico, en lo social, en todas esas cuestiones, pero debemos de cumplir. Dice la Escritura, no solamente obedezcas porque tengas miedo de lo que te vayan a hacer. Dice, obedece por tu conciencia, obedece porque sabes que el hacerles caso, el cumplir con los requerimientos que el gobierno pide, pues te va a llevar a que no te estén molestando, a que no haya castigo. Por decir, hermanos, ¿qué es lo que pasaría si no pagamos el recibo de luz? Pues no tenemos luz en nuestra casa. Si no pagamos el agua, no vamos a tener agua. Esto es lo que se refiere también. Si queremos estar bien con las autoridades, si queremos estar bien nosotros mismos como personas en nuestra familia, tenemos que cumplir con estas cosas. ¿Para qué? Para cumplir porque sabemos que Dios está permitiendo que ellos estén allí. Entonces, esto es lo que se nos refiere en parte a qué es lo que Dios pide de nosotros con las autoridades. Otra cuestión también, dice Tito 3.1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, tenemos que estar conscientes de esto. Hay que estar sujetos a lo que nos están pidiendo los gobernantes. Obviamente, nuestra hermana Alba nos comentó, hay hasta cierto punto en el cual podemos obedecer, ya si es algo en contra de nuestro Dios. Ahí recordemos que es mejor obedecer a Dios primero antes que los hombres, y esto lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Pero en lo que nos dice en cuanto a tributos, a quizás pagar impuestos, todas estas cuestiones tenemos que cumplir con ellas, muchachos. Tenemos que cumplirlos porque es algo que las autoridades nos piden y Dios está permitiendo que ellos lo hagan así. Entonces tenemos que tener en mente y tenemos que tener esta cuestión bien definida. Tenemos que obedecer y respetar a las autoridades. Otra cuestión también que nos piden, en 1 de Pedro 2.13 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. Es lo mismo que nos está pidiendo la palabra de nuestro Dios. Hay que sujetarnos, hay que someternos a las autoridades porque
Principalmente Dios lo está permitiendo. ¿Y qué es lo que pasa si no pagamos impuestos, muchachos? ¿Qué es lo que pasa si no pagamos la tenencia de los carros, o no pagamos algún otro pago que se tenga que dar a las autoridades? Estamos incumpliendo tanto a la autoridad y tanto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios permite que ellos estén ahí. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto, muchachos. ¿Por qué? Y además, ¿qué es lo que pide Dios? Sabemos que a lo mejor no es lo que uno quisiera o no es lo que uno desearía estar haciendo, si lo queremos de esa manera, porque no estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios? ¿Cómo quiere que reaccionemos? Dice 1 Timoteo 2:1-3. Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda la piedad y dignidad. ¿Por qué? Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Muchachos, es lo que estamos haciendo en la actualidad con estas reuniones. Hemos estado pidiéndole a Dios por las autoridades, por los presidentes, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé inteligencia para poder llevar un control de acuerdo. Igual del lado de nuestro hermano Luis Calcaño, perdón, que está también en un puesto dentro del área de presidencia, nos ha comentado que están ahora en momentos de selección de presidente. Hay que estar orando, muchachos, hay que estar orando, hermanos, por estas personas, porque son las que Dios va a permitir que estén ahí. Hay que seguir orando por ellas para que Dios les dé sabiduría y les dé un mejor control de los puestos en los que van a estar. Entonces, muchachos, en pocas palabras, Dios nos pide que seamos personas rectas. Dios pide que seamos personas de buen testimonio. Dios pide que cumplamos con todo esto porque nosotros sí vamos a demostrar que somos personas que cumplen, personas que somos de buen testimonio, que estamos bien delante de Dios y no solamente delante de Dios, sino delante de las autoridades. Recordemos que con nuestro ejemplo predicamos la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que nos pide Dios en cuanto a las autoridades. Dar a César lo que es de César. ¿Qué es dar a César esto? Dar tributos, obedecer a las autoridades, sujetarnos, cumplir con todo lo que nos piden y estar orando por ellos. Esto es lo que nos pide Dios para que podamos estar junto con las autoridades. Muy bien, pero aquí viene ahora sí la parte importante del estudio de esta noche. Mencionábamos y a Dios, vimos dar a César lo que es de César y a Dios, y dejamos en puntos suspensivos. ¿Qué es de Dios? Lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios, muchachos? Quisiera que me pudieran apoyar, por favor. De nuevo con un audio, alguien que nos pueda comentar, por favor. ¿Qué es de Dios? No sé si por ahí está nuestro hermano Luis Calcaño. Hermano Luis Calcaño, ¿nos puede ayudar? Hermano Augusto. Repítame, Neri, por favor. Ah, sí. La pregunta es, hermano, ¿qué es de Dios? Bueno, de Dios es nuestro servicio, de Dios es nuestro tiempo, Muy bien. de Dios es la tierra y su plenitud. Es correcto. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Augusto, ¿nos puedes ayudar? Si a César lo que es de César, a Dios, ¿qué es de Dios? Claro, pues no sé si me escucho. Sí. Pues yo pienso que toda nuestra vida, y como bien mencionabas, el ser buen ciudadanos, todo eso. Entonces, ¿qué es de Dios? Pues toda nuestra vida, todo nuestro talento, todo lo que podamos llegar a hacer. Ok, muy bien. Muchas gracias, Augusto. Muy bien. Dios bendiga, hermano. Hermano, sí, diga, hermano. Sí. Bueno, a lo que se refiere en general es lo que es de Dios, es lo espiritual. En el caso anterior se estaba hablando de lo que es del César, es lo terrenal, el gobierno, el sistema que nos dirige como sociedad, pero en el caso de Dios, nuestra propia vida le pertenece y debemos de ser ejemplo en la sociedad y demostrar que Dios habita en nosotros. Como seres de luz que somos, hijos de Dios, entonces debemos de dar ese ejemplo a la sociedad de que Cristo vive en nosotros y así contribuimos también, primeramente, con Dios sobre todas las cosas y luego con nuestro prójimo alrededor y que es la sociedad en sí. Muy bien. Exacto. Muchas gracias, hermano Julio. Dios le bendiga. Gracias por el comentario, hermano. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Pasamos a una lectura, Colosenses 1, 16 y 17. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En pocas palabras, muchachos, todo, todo lo que es visible e invisible, todo es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, en pocas palabras, hermanos, ¿qué es de Dios? Absolutamente todo. Deuteronomio 10:14 también me pasó a comentarlo. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. En pocas palabras lo vamos a resumir, hermanos. Todo, todo es de Dios. Pero no podemos globalizarlo. Es correcto decir que solamente todo es de Dios, pero hay que entender también, perdón, que hay que desmenuzar qué es todo esto, cómo podemos dividirlo, cómo podemos digerirlo de una mejor manera. Antes que nada, Dios pide que de igual manera le demos le demos a Él lo que le corresponde y cómo se lo merece. Esto es lo importante. No solamente es darle lo que es de Dios, darle lo que a Él le corresponde, que es todo, sino el cómo lo hacemos. Aquí no implica, como en las autoridades, que en las autoridades tenemos que cumplir como ellos los piden, y así tal cual nos lo están pidiendo, sino que ahora conforme a lo que Dios nos pide, tenemos que hacerlo de una manera diferente. No se hace de la misma manera. ¿Cómo hay que hacer las cosas para Dios, hermano Jorge Espinal? Yo con obediencia, sumisión, siguiendo las reglas, ¿sí? Tal cual Él pide. Sí, es, hermano. Muy bien. Hermanos, principalmente, ¿qué merece Dios de nosotros, hermanos? Lo mejor. Simplemente lo mejor. Si sabemos y reconocemos que de Dios son todas las cosas, hay que entenderlas que para entregárselas debemos darlas de la mejor manera. No podemos entregarle a Dios las cosas tan simples, no podemos entregarle a Dios las cosas solamente por cumplir. Tenemos que dar nuestro esfuerzo, tenemos que dar lo mejor de nosotros para que sea una ofrenda agradable ante su presencia. Pero importante, ¿en qué le damos lo mejor a Dios? En nuestro tiempo. Es una forma en la cual podemos dar lo mejor a Dios. ¿Y qué implica nuestro tiempo, hermanos? Implica asistir a la iglesia cuando sea posible. Dice congregarnos también, dice Hebreos 10:25. Si me lo pueden decir alguien de memoria, hermanos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a toda buena obra, aun cuando sepas que dicen, si cuando aquel día se acerca, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, hermanos, me ha tocado escuchar hermanos que dicen, es que ahora que no estamos reuniéndonos, ahora que no podemos reunirnos, extraño mucho reunirnos. Ahora, si antes podía y no lo hacía, ahora lo extraño, ahora lo deseo. Hermanos, debemos de cumplirnos, de aprovechar bien el tiempo, hermanos. Cuando hay reuniones, cuando Dios permita que volvamos a poder congregarnos cada quien en nuestras congregaciones, en nuestros lugares de origen, aprovechemos bien este tiempo, muchachos. Démosle lo mejor el tiempo a Dios, de nuestra parte, nuestro tiempo, en congregarnos, en reunirnos, en estar gozándonos con nuestros hermanos. Dice, mirad cuán bueno cuán grande, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Dice ahí en Salmos. Hermanos, ¿de qué otra forma le damos lo mejor a Dios? En las ofrendas, en nuestra ofrenda también económica, cuando participamos en la iglesia. Hay que entender que hay formas en las que hay que ofrendar. Dice 2 Corintios 9:7, lo leemos, por favor. Permítame. 2 Corintios 9:7. Dice la siguiente manera. Cada uno dé como propone su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando vayamos a ofrendar, muchachos, cuando tengamos la oportunidad de ofrendar, tengamos siempre en mente este versículo, ¿verdad? No solo cumplamos por cumplir, sino hacerlo de corazón. Es importante todo esto. Si vamos a hacer las cosas, hagámoslo de la mejor manera, hagámoslo de corazón. Y también hay ofrendas de calidad, muchachos. Hay una lectura, allá en Marcos 12:41. Vamos a nada más a mencionarla ahí. En Marcos capítulo 12, versículo 41. En esta historia, muchachos, encontramos la ofrenda de la viuda. No sé si recuerden de esta historia. La leemos, son 4 versículos cortos. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han hecho de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿A qué se refiere esta escritura, muchachos?
a que dediquemos y le demos lo mejor que tengamos a Dios, en lo económico también y en las cosas en cada acción que hagamos. Entonces, en cuestión de nuestra ofrenda, hay que darle lo mejor a Dios también. Una ofrenda con amor y una ofrenda de calidad. ¿En qué también le ofrecemos lo mejor a Dios, muchachos? En cuanto al estudio de su palabra. Esto es muy importante también. ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estudiar de la palabra de Dios? Gracias a Dios, ahora en estas ocasiones estamos dedicándole alrededor de media hora, 40 minutos a estar leyendo, a estar meditando de la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad tan grande, porque es por esto que entendemos lo que dice en Juan 5:39. Si se escudriñan las escrituras, porque en ella os parece que tendréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, entendamos y demos la importancia que tiene a estudiar de la palabra de Dios. En ellas vamos a encontrar todo, encontramos todas las soluciones que podamos imaginarnos. Y el dedicarle el tiempo al estudio de la palabra de Dios es darle lo mejor a Dios. Entendamos que es una manera en la cual le podemos ofrecer a Dios lo mejor. ¿En qué otra cosa le damos lo mejor a Dios? En cuanto a las oraciones. El tiempo que le dedicamos y cómo oramos a Dios. Esto es muy importante. Aquí dice 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y Hechos 3:1 nos menciona de un momento en el cual los apóstoles dice que van hasta el templo a la hora novena, a la hora de la oración. Entendemos esto que es muy importante, hermanos, porque en la iglesia en el primer siglo dedicaban una hora específicamente a estar orando. ¿Cuántas veces hacemos nosotros esto, muchachos? Gracias a Dios, ahorita lo estamos haciendo. Gracias a Dios, a las 9 de la noche empezamos con las oraciones, dedicamos, si se fijan, casi 40 minutos, casi una hora completa a estar orando todos juntos. Es de suma importancia, muchachos, que le demos, válgame la redundancia, la importancia a la oración, lo que significa la oración. Es una plática con nuestro Dios. Estamos gozosos, vamos a orar. Estamos tristes, vamos a orar. Tenemos que estar constantemente en oración. Es por esto que siempre les recalcamos, muchachos. Cuando empezamos las reuniones, empezamos a las 9 porque empezamos con las oraciones. Es muy importante dedicarle un tiempo específico a la oración, porque a Dios le gusta esto. A Dios le gusta estarnos escuchando, le gusta escuchar lo que sentimos. No solamente, digamos que si dedicamos solamente la oración en ese momento que lo hacemos en las reuniones, no es la única manera en la que podamos hacerlo. Podemos hacerlo al momento de dormir, al momento de finalizar los días. Yo he visto hermanos que me han contado que se acuestan y hacen una oración y les platican a Dios cómo les fue en el día y qué estuvieron haciendo. Esto es lo que Dios pide también. Dediquémosle más tiempo a la oración. Aparte de que el estar orando constantemente hace y nos ayuda a que mejoremos la forma de orar. Eso también es importante. A veces caemos en el error de usar siempre las mismas palabras, las mismas repeticiones, y el estar orando constantemente nos ayuda a mejorar, a saber qué más decir, a meter versículos como lo hizo nuestro hermano Luis Calcaño, ¿verdad? Son cosas que a Dios le agrada, lo hacemos de una manera mejor. Y en cuanto a la obediencia, muchachos, Dios está sobre todas las cosas. Esto es importante que lo sepamos, ¿verdad? Y lo mencionó nuestra hermana Alba. Hechos 5:29, lo leemos. Nada más leemos ese versículo, por favor. Permíteme tantito. Hechos, capítulo 5, versículo 19. Discúlpenme, ese no es el versículo. Creo que lo noté mal, pero es el que lo mencionábamos al principio de los apóstoles que le dicen al pueblo, si no me equivoco, que es mejor obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad? 5:29, ¿sí lo dice? ¿Sí es correcto ese versículo, hermanos? Sí, discúlpenme, sí. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchachos, Dios está sobre toda autoridad. Dios está sobre cualquier persona, sobre cualquier gobernante. Siempre tenemos que entender que Dios está sobre todos ellos. ¿Y qué implica esto? Hermanos, a veces el gobierno, si recordamos en la iglesia del primer siglo, los cristianos no podían reunirse. El gobierno, los romanos no los dejaban reunirnos. Y si los encontraban reuniéndose, ¿se acuerdan de lo que les pasaba? Recordamos que los arrastraban por toda una vía hasta llegar al Coliseo romano. ¿Se recuerdan, hermanos? Y estando en el Coliseo, los ponían para que los leones se los comieran, y los tigres y todos los animales. Entonces, hermanos, los hermanos en el primer siglo entendían que sobre cualquier cosa, ellos tenían el deseo y el anhelo de obedecer primero a Dios. Y el obedecer primero a Dios decía, no dejar de congregarnos. Ellos tenían el deseo y sabían que tenían que obedecer a Dios antes que cualquier cosa, antes que cualquier autoridad. Hermanos, debemos de entender siempre y
entender este versículo, ¿verdad? Dios está sobre toda autoridad. Hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Cuidemos mucho también, es importante esto, el cómo vamos a hacer las cosas. ¿Por qué les comento? Porque a veces caemos en hacerlo de una manera desagradable. Como les dije, a veces tenemos que hacerlo siempre de la mejor manera, pero a veces cuando no lo hacemos así, caemos en el error como cayeron estos personajes. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan lo que pasó con ellos? En Hechos 5, 1 al 11, ahí mencionaba acerca de que ellos habían vendido su propiedad, sus posesiones, y dieron, y iban a dar toda la ofrenda completa, pero al momento de darla solamente dieron una parte, ¿verdad? Y encontramos que les preguntan que si a poco sí era todo lo que en todo lo que habían vendido. Y resultó que ellos mintieron, ¿verdad? Ellos dijeron que sí, que ellos habían dado, que era todo esto. Entonces, pues obviamente se les reveló al apóstol. ¿Y qué fue lo que pasó con estos personajes? Dice que murieron, ¿verdad? Entonces, cuando no somos completamente honestos y no le damos lo mejor siempre a Dios, podemos caer en este error como estos personajes. Y recordemos que nuestra muerte no es física, pero nuestra muerte sí es espiritual. O también como Nadab y Abiú, recordemos estos personajes del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con ellos? Levítico 10, 1 al 2. Mencionaron estos personajes, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Me pueden ayudar alguien a mencionarlo, por favor? Isaac, ¿está Isaac? ¿O no, el hermano Jorge? Ofrecieron fuego extraño delante de Dios y por eso Dios lo consumió a ellos al momento que estaban ofreciendo. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Estos personajes no ofrecieron el fuego que Dios había pedido. Recordemos que tenían un reglamento, unas leyes de cómo tenían que estarle ofreciendo a Dios las cosas, qué tipo de fuego quería. ¿Y qué fue lo que pasó con estos personajes? No le dieron lo que a Dios le correspondía. No lo dieron como Dios se los había pedido, como se había establecido. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos murieron también, al igual que Ananías y Zafira. Hermanos, tenemos que cuidar bien el cómo vamos a hacer las cosas para Dios. No es un juego, tenemos que estar conscientes de que si vamos a hacerlo, hay que hacerlo siempre de la mejor manera, porque podemos caer en una ofrenda de este tipo. Entonces, otra ofrenda que no lo puse aquí, pero que es importante también, nos acordamos de la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Caín, hermanos, ofreció del fruto del campo, de que él trabajaba, y dice que en cambio Abel, dice que él sí dedicó un tiempo específico en la ofrenda que él dio, dice que escogió de lo más gordo de las ovejas, de lo más grande. Entonces, vemos una diferencia de ofrendas, ¿verdad? Los dos cumplieron, claro que sí, pero uno lo hizo de una mejor manera, uno lo hizo dándole lo mejor que tenía. Hay que entender eso, hermanos, que a veces en las ofrendas podemos caer en este error en que las hacemos sin sentimiento, a veces las hacemos sin el amor, sin la forma en la que Dios quiere que lo hagamos. Y es una manera, y es un error en el cual caemos y nos puede ocasionar grandes problemas. Hermanos, si vamos a darle a Dios lo que le toca, hagámoslo siempre de la mejor manera. Y para terminar, quisiera terminar con una frase, muchachos, en esta breve meditación. Dad pues a César lo que es de César y a Dios. Recuerdan que empezamos así con el título de la clase. Dad pues a César lo que es de César y a Dios. Hermanos, a Dios dale lo que se merece y como se lo merece. Hermanos, seamos conscientes de esto, meditemos en cómo estamos haciendo las cosas para Dios y si hemos caído en el error de hacer en algo repetitivo, en algo sin sentimiento, cambiemos y sepamos que va a tener consecuencias si lo estamos haciendo así, pero hay formas en las que podemos mejorar y cómo podemos hacerlo cada día mejor. Entonces, hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad que me da. Espero que sea de beneficio para cada uno de nosotros y que Dios les bendiga.